Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a repasar un poquito la situación económica de Argentina y los desafíos que se le presentan en esta particular etapa. Argentina, hay que recordar o ponerse en contexto, viene de una crisis muy profunda, una recesión de casi 2 años, año y medio, cuando había asumido el actual gobierno en diciembre de 2019, con una recesión muy profunda, con una caída del consumo que además para los sectores de ingresos bajos e ingresos medios habían sido muy golpeadas su capacidad de consumo por una inflación que alcanzó su pico más alto en el año 2019 dentro de lo que es el periodo del macrismo y además políticas de un estado ausente por decisión del propio gobierno macrista de desregular los mercados y de esa forma jugar en el ciclo a favor de las políticas de concentración y por otra parte dejar hacer a los sectores financieros, ¿no? Evidentemente hubo una política que favoreció los negocios financieros sobre la actividad productiva, por eso la destrucción del aparato industrial en gran parte, mientras los bancos y demás sectores vinculados al negocio especulativo siguieron ganando fortunas. Así también pasó con las exportaciones, hubo una concentración muy fuerte en el tema de las exportaciones de materias primas, sobre todo el complejo agrícola o agroindustrial en algún sentido, pero con poco valor agregado, como puede ser aceite, harinas, que también provocó un fenómeno de concentración de ingresos y sectores que habitualmente son los mismos que están ligados a la fuga de divisas. Esto, a su vez, es lo que genera también la crisis externa, la crisis del dólar que recibe el gobierno que asume en diciembre del 2019 y que le impone prácticamente con una urgencia y una prioridad importante el tema de resolver el tema de la deuda. Eh, Esto es lo que había encarado el gobierno de Alberto Fernández cuando recibió este cuadro de situación. Venía tratando de resolver eso con una crisis además social muy importante, es decir, atender el tema de los altos niveles de pobreza y sectores eh, muy vulnerables por caída de ingresos y un Estado que había sido prácticamente desmantelado, era el gran desafío de los primeros meses de este año. Y sin embargo, esta situación cambia profundamente a partir de la crisis de la pandemia, el COVID-19 y todo lo que significó para el mundo y en particular para la Argentina. Esto significó poner, digamos, una crisis arriba de otra crisis. Es decir, Argentina está ahora soportando dos crisis montadas una sobre otra. Obviamente el tema de salud imponen las prioridades y marca un poco el camino, porque esto me parece que hay una falsa discusión y hasta diría una discusión interesada cuando se habla de salud o economía, o si la salud te debería aflojar un poquito, flexibilizar el tema de la cuarentena para que la economía empiece a funcionar. Este tipo de situaciones me parece que en general vienen de la mano de intereses muy particulares y muy malintencionados que me parece que no debería hacernos perder el eje que acá la prioridad es la salud y la economía se acomoda a esa restricción. Digamos, no es descuidar la economía, sino atender a una economía que está restringida por temas de necesidad de aislamiento social y demás condiciones que impone la cuarentena. La economía debe dar respuesta a esa solución, a esa situación. Es decir, no hay nada nuevo en esto, no es diferente. La economía siempre se debe manejar con las restricciones que se le presentan. Entonces, en función de eso, se acomodan las políticas, ¿sí? Y esto es lo que se trata de hacer en este momento. Con esta prioridad, me parece que lo que aparece claramente es la necesidad de tener un Estado muy fuerte. Hay un Estado que debe intervenir y dar respuestas en todos aspectos que genera esta situación, porque no puede venir de otro lado la respuesta que no sea del Estado. Por la salud, obviamente, pero además en la economía, estoy hablando concretamente ahora. Por ejemplo, atender los ingresos de los sectores más vulnerables. Obviamente es el Estado el que va a dar respuesta a eso
y va a dar solución, si es que alguien le va a dar solución. Y en esto está muy bien que se priorice eso, y me parece que la cuestión de la emisión monetaria, o decir, si hay que darle a la maquinita para generar billetes y dárselos a los sectores más necesitados, me parece que no merece ni la más mínima discusión. Será otra de las situaciones. Hay emisión monetaria, hay que resolver eso, no supeditar si se resuelve o no el problema de los sectores más necesitados. Ingresos para esos sectores, emisión también para un Estado que funcione en sus diferentes aspectos que deba atender, obviamente con una recaudación impositiva o recursos que van a estar acotados por la propia situación económica, créditos a pymes, es decir, también las pymes deben ser atendidas y es importante que esto se ponga en prioridad y se entienda que ahí hay una estructura productiva que no se puede perder, porque algún día va a haber que pensar en la recuperación, algún día vamos a estar, el día después de la pandemia vamos a estar discutiendo cómo va a ser esa recuperación, qué tipo de recuperación económica queremos. Y una cosa es tener la estructura productiva preparada para ponerse en marcha y otra cosa es que haya desaparecido a ese momento. Me parece que también en esto hay una discusión donde están los intereses de sectores que preferirían que hoy el Estado se corra, flexibilice la cuarentena, total, ellos piensan que se van a salvar, y ellos sean los que manejen también las condiciones de ese periodo de recuperación. Pero eso vamos a hablar en un momento. Por ahora, atendamos esto, cómo se atiende una economía en esta situación de pandemia. Repito, con un Estado muy presente que vaya organizando cuáles van a ser los circuitos de dinero que pueden seguir circulando para que la gente pueda seguir viviendo en las mejores condiciones posibles, la estructura productiva se cuide y quienes deban hacer el esfuerzo, además del Estado, sean aquellos que fueron los grandes beneficiarios de la etapa anterior. Es decir, ni los bancos ni las empresas prestadoras de servicios sociales me parece que se verían imposibilidades de seguir, de sobrevivir si se les exigiera a estos sectores un sacrificio de parte de lo que ganaba anteriormente para poder atender la situación. No es lo que está pasando con los bancos, se está dando una cuestión que debería prestársele mayor atención, que es el tema de que se están negando a dar los créditos, inclusive que están dispuestos desde la autoridad monetaria, es decir, el Banco Central. Es decir, no están facilitando la actividad en el sector productivo, por lo menos la supervivencia del sector productivo, que siga pagando salarios, que siga manteniendo la planta en compás de espera, sino lo que están haciendo es condenando a muchas empresas directamente a desaparecer si es que no tienen crédito para sostenerse en estas circunstancias. Me parece que ahí también el Estado debería estar demostrando una postura mucho más firme y más dura, porque es una de las claves, es una de las claves de cómo se supera este momento y cómo se llega al momento posterior. El tema precios es otra cuestión también fundamental. No hay razones ni por la emisión monetaria, como dicen algunos, ni por una concentración de la demanda en productos de consumos básicos, como puede ser alimentos o productos de higiene, que esto justifique la inflación. Lo que está justificando el aumento de precios es exclusivamente el aprovechamiento que están haciendo algunos sectores, inclusive sectores del comercio, con respecto a la necesidad de la gente y lo que ellos observan quizá como una falta de controles o herramientas de control de parte del Estado. Entonces en esto también hay que jugar fuerte en este momento porque también esto puede determinar la frustración o el fracaso de las políticas de ingreso que se está dando el Estado con la ayuda a los sectores más necesitados. Otra cuestión que me parece que es un llamado de atención sobre algunas de las cosas que no están funcionando bien. No se justifica que en medio de esta situación tengamos una inflación como la que estamos teniendo. Ahí creo que, como decía antes en el tema de los bancos, es donde deberían verse más claramente el peso de los controles. En el medio de esto, el gobierno ha decidido seguir adelante con la negociación de la deuda, ha planteado una propuesta a los bonistas. Es una jugada arriesgada, una jugada audaz, pero bueno, es lo que se necesita en este momento, lo que estamos pidiendo, jugadas audaces,
jodas arriesgadas, tratando de aprovechar la situación para decir, bueno, estas son las condiciones que tenemos para pagar, este es el canje bueno que podemos ofrecer. Esperemos que salga bien porque es una cuestión que había que atender, que era necesario atender, y si se resolviera en los términos o más o menos cercanos a los términos que está planteando el gobierno, sería un alivio para los tiempos inmediatos que vendrían muy bien y son muy necesarios para estar atendiendo otras cosas. Hablemos un poquito ahora del día después. ¿Qué va a pasar con la economía argentina una vez que termine esta pandemia? No sabemos cuándo, pero podemos hacer una hipótesis de que en 2, 3 meses, 5 meses, empecemos a pensar en cómo se pone nuevamente en marcha el conjunto de la economía. Con respecto a esto, es lo que le decía recién, que es importante lo que se haga ahora para determinar en qué situación se llega a ese otro momento. Porque si el Estado llega con una posición fuerte de control, de haber demostrado capacidad de mando en los momentos cruciales como son estos, los actuales, es importante, porque es un Estado fuerte que llega al momento de definir cómo va a ser la salida. Si la estructura productiva llega armada, es decir, que no pasó que después de estos 3, 5 meses o lo que dure este periodo especial, tuvimos la desaparición de cientos o de miles de empresas productivas, será importante que esas empresas estén disponibles para ponerse a trabajar, para producir, para generar no solo empleo, sino también productos que se lancen al mercado. Me parece que esto es un rasgo fundamental para tener en cuenta cómo va a ser ese día después, cómo va a estar la estructura, cómo nos vamos a encontrar frente a esa situación. Y a partir de ahí poner en marcha políticas que deben ser muy activas, buscando una recuperación de la economía, un proceso que no sea lo mismo que tuvimos hasta ahora, un proceso que cuando crece la economía se concentra más la riqueza porque son las grandes corporaciones las primeras que se aprovechan de esa situación, mientras otros sectores quedan permanentemente rezagados. Me parece que es donde se pone también la mirada en cuanto a cuál va a ser la planificación estatal, cuál es la planificación de los sectores que estratégicamente interesan, en manos de quién van a estar esos sectores, cómo van a crecer y cómo le van a devolver a la sociedad los beneficios que generen, cómo se va a integrar el aparato científico técnico del Estado y de los distintos organismos que pueden ser públicos o no públicos a la construcción de una actividad productiva industrial integrada, cómo va a ser también la interconexión entre las economías regionales. Estos son aspectos que me parece que aparecieron ahora postergados porque eran las definiciones que deberían haberse tomado al principio de este gobierno, algunas todavía no se habían tomado, quizá con alguna demora, a mi gusto, pero ahora es otra oportunidad, es otra situación, otro desafío, es en esta acumulación de crisis hay un momento que es cómo se supera la situación, cómo se genera el puente para llegar al final de esta crisis, la sanitaria, de la pandemia. Cuando se resuelva esto, cuando se salga de esto, emerge otra vez el tema de la primera crisis, la que no se resolvió, la que venían demorada la respuesta. Bueno, ese va a ser el momento de dar respuesta a esa crisis económica, la de los 2 años de recesión y esa crisis de concentración de ingresos, esa crisis de una economía financiarizada y una clase trabajadora que había quedado postergada. Todo eso creo que es la oportunidad de darle respuesta en conjunto con una nueva política y un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo. Tenemos funcionarios que saben bastante de eso, porque han escrito y han demostrado que han estudiado muy bien estas cuestiones. Así que hay que confiar en ellos y darle la posibilidad y la decisión política de que esas sean las políticas que se lleven a la práctica en ese momento. Bueno, hacia ahí estamos mirando.
Gracias.